fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú, bendito Dios. Hoy vamos a estar compartiendo, como les decía, una palabra especial introductoria a lo que será la palabra de la semana que viene, que será la palabra de Nehemías también. Pero hoy vamos a ver el capítulo 1. Por eso quiero invitarte a que podamos leer los versículos de manera alternativa. Vamos a comenzar entonces con Nehemías capítulo 1, versículos 1 hasta el 11. Y dice así: Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Hasta ahí es la palabra del día de hoy que vamos a estar compartiendo. Vamos entonces, antes de compartir la palabra del día de hoy, la palabra de Nehemías, a hacer juntos una oración. Oremos. Señor Padre Celestial, muchas gracias por darnos este tiempo para compartir tu palabra. Ayúdanos a comprender el corazón de Nehemías y hacerlo también nuestro, a imagen de Jesús. Señor, guíanos en el poder de tu Espíritu Santo durante toda esta palabra, que este mensaje quede grabado en nuestro corazón y nos ayude a entender también tu voluntad para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, te pedimos tu fortaleza y guía, tu respaldo, por medio de tu Espíritu Santo. Lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer el versículo clave. El versículo clave de hoy es el versículo 11, la primera parte. Leamos juntos, por favor. Ya te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo. ¿Ya? ¿Me pasé? Sí, me pasé, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre la oración de Nehemías el día de hoy, la oración de Nehemías. Entonces queremos hablar hoy de un personaje muy famoso en el Antiguo Testamento llamado Nehemías. Él vivió en un tiempo de transición
lleno de crisis y de conflictos para el pueblo hebreo. Un siglo antes de su nacimiento, los judíos habían sido conquistados y llevados cautivos a territorio babilónico. Toda esta tragedia era consecuencia del pecado de la nación por haberse apartado de Dios. Por tal motivo, el Señor trajo sobre ellos un juicio a través de ejércitos extranjeros. Durante décadas, el anhelo de los judíos desterrados era el de regresar a casa. Pero tal como Dios mismo había anunciado por los profetas, recién después de 70 años se les permitió volver en reducidos grupos de campaña. Los primeros en regresar, comandados por un varón llamado Zorobabel, reconstruyeron el templo que había sido completamente devastado. Unos 80 años más tarde, el sacerdote Esdras dirigió un segundo grupo de repatriados con el propósito de traer una reforma religiosa a una nación que había perdido su identidad como pueblo de Dios. 12 años después sería Nehemías el que conduciría un nuevo contingente. Pero sus motivos eran otros. Él fue movido por su pasión, viendo cómo los suyos estaban desprotegidos y a la merced de varios enemigos. Por eso, aunque llevaba una vida cómoda en tierra extranjera, se propuso emprender una obra que parecía imposible. Se propuso viajar a Jerusalén para completar la obra de reconstrucción de los muros que rodeaban y protegían la ciudad. Sin embargo, antes que nada, Nehemías dirigió su mirada hacia el Señor y oró con un corazón completamente rendido. Oró a Dios buscando su aprobación y guía en una obra que traería una renovación espiritual para la nación hebrea. Luego de casi 2 años de pandemia que nos invadió como un ejército extranjero, como consecuencia de nuestro pecado, podemos empezar a notar las ruinas que van quedando. No obstante, ahora es el tiempo de emprender la reconstrucción espiritual de nuestra tierra. Y como Nehemías, aquellos hombres que aman sinceramente a Dios y a las almas se volverán protagonistas de esta obra. Quienes estén dispuestos a abandonar su comodidad y privilegios serán parte de una gloriosa labor de renovación. No obstante, esta obra solo puede comenzar por nuestra oración. Volvámonos protagonistas en la obra de avivamiento espiritual que Dios quiere traer para nuestra nación. Tal como Nehemías, revistámonos de un corazón pastoral por las almas y oremos con los ojos fijos en nuestro Señor. Oremos y pongamos manos a la obra en la labor de la reconstrucción espiritual de nuestra tierra. Dios nos acompaña y Él nos dará la victoria por su amor inmutable y su fidelidad indestructible. Amén. En tiempos de Nehemías, para los hebreos que aún vivían en el exilio, su sueño era volver a la tierra de sus antepasados. Ese era el paraíso más ansiado por ellos. Pero no todos podían migrar. Por eso la gente se contentaba con saber que al menos algunos ya habían podido instalarse en el lugar de sus sueños. Y que tal vez, algún día, a ellos también les tocaría esa gloriosa peregrinación. Sin embargo, la vida en tierra palestina distaba mucho de ser un paraíso. Los repatriados estaban constantemente expuestos al ataque de enemigos, con pocos pobladores y sin ejércitos que los defendiesen. Pero los que vivían en el exilio no sabían nada de esto. En estos días, con tan solo abrir tu celular, abrir el navegador de tu celular, podés llegar a acceder a la información de lo que está ocurriendo al otro lado del mundo. En unos pocos segundos nos enteramos de lo que pasa en cualquier lugar de esta tierra. No obstante, como sabemos, esto no siempre fue así. En la antigüedad, las noticias de lo que pasaba en lugares distantes se difundían
a través de mensajeros que provenían de esas tierras. Por lo tanto, la información demoraba bastante en llegar. Pero al ser contada por sus mismos testigos, era mucho más fidedigna y confiable que la información a la que accedemos hoy. Había menos fake news. Por eso, al encontrarse con algunos hombres que venían de la tierra de Judá, Nehemías quiso saber cómo estaban aquellos que habían escapado de la cautividad. Él esperaba recibir buenas noticias, pero la respuesta obtenida lo dejó pasmado. Aquellos varones le dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Escuchando estas malas noticias inesperadas, Nehemías se quedó completamente impactado. Si esto era así, ¿qué esperanza podría haber para los desterrados de volver a casa? ¿No sería mucho mejor para ellos quedarse en tierra extranjera? Y por otro lado, ¿cuánto más podrían sobrevivir los repatriados que estaban expuestos a las acechanzas de los enemigos? De una u otra manera, la nación de Israel estaba bajo el riesgo inminente de desaparecer. Así que, oyendo aquella estremecedora noticia de una población en ruinas, ¿qué fue lo que hizo Nehemías? Él mismo expresó: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ninguno de nosotros está exento de recibir malas noticias inesperadas. De un momento a otro, podemos ser sorprendidos por algún hecho indeseado o doloroso. No obstante, en esos tiempos de crisis es puesta a prueba nuestra fe. En tiempos de emergencia, aquellos que confían en Dios elevan su mirada a Él, como lo hizo Nehemías. Presentan ante el Señor todo su dolor, su inquietud, su impotencia y debilidad. Nehemías se sentó y lloró al escuchar las malas noticias. Se conmovió hasta las entrañas ante aquella penosa realidad. Su tristeza se extendió por varios días pensando en lo serio del asunto. Pero no se ahogó en sus propias lágrimas, ni se dejó vencer por la depresión, la fatalidad y la frustración. Él llevó toda su carga delante del Señor. Ayunó y oró delante del Dios de los cielos, delante del Dios que desde su trono en los cielos está en control de todo. Nehemías no se dejó abatir por las circunstancias, por más duras que fuesen. No se enredó en pensamientos negativos y pesimistas. En lugar de esto, buscó la respuesta de Dios. Y nosotros, y vos, ¿cómo actuás ante las malas noticias inesperadas? Muchas personas no saben cómo enfrentar esas noticias. Se desesperan y angustian. Sienten temor, se hunden en depresión y desánimo, se encierran en sí mismos y tratan de olvidar la realidad. Algunos se refugian en el alcohol, los vicios o en placeres pasajeros. Pero ninguna de estas cosas puede traerle solución, alivio o paz a su corazón. Ante las malas noticias inesperadas, solo hay un camino posible, el que nos dirige a la presencia de nuestro Señor. Ante la fatalidad que no podemos resolver, solo hay una posición posible: caer de rodillas ante el Dios de los cielos, que está en control de todo. Solo entonces podremos obtener respuesta y hallar la paz que ansiamos. David nos dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Amén.
Así que del mismo modo que Nehemías, por más dura que sea la realidad que tenemos enfrente, por más dura que sea nuestra condición, no debemos darnos por vencidos frente a ella. Por el contrario, debemos luchar fervientemente en oración. Cuando reconocemos que el Dios de los cielos está en control de todo, ninguna mala noticia inesperada puede derrumbarnos, porque sabemos que nuestro Padre Celestial vela por nosotros y Él no procura nuestro mal, sino nuestro bien. Así que en tiempos de crisis, clamemos a nuestro Señor y Él nos dará respuesta. Él traerá paz a nuestro corazón por su amor inagotable. Nuestro Señor nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En Dios está la respuesta y la solución. Así que, ante las malas noticias inesperadas, no dudemos en acercarnos a nuestro Señor en oración y Él nos responderá. Amén. Luego de ponerse al día sobre la triste situación de los judíos que habían logrado regresar a su tierra, Nehemías no se dejó ganar por sus impulsos ni actuó por emoción. Tampoco se dejó ganar por el fatalismo o la desesperación. Él oró. Oró antes de actuar, pero asimismo oró para después actuar. No fue impulsivo, pero tampoco pasivo. Por eso oró por su tierra en ruinas, esperando que fuesen levantados sus muros y que el nombre del Dios de Israel fuese enaltecido. Y oró para ser utilizado en esa obra de reconstrucción, tanto edilicia como espiritual. La oración no es una forma de escapar de la realidad, sino hacer frente a ella. Aquel que ora se presenta ante el Señor para traerle sus aflicciones y hallar su paz, pero asimismo se presenta ante el Señor para manifestar su disposición a seguir su voluntad, por más que deba abandonar cualquier comodidad o deseo personal. ¿Y cómo fue entonces la oración de Nehemías? ¿Qué podemos aprender de su oración? ¿Cómo oró? Primero Nehemías oró reconociendo la grandeza de Dios. Comenzó su oración diciendo en el versículo 5, leamos juntos, ¿ya? Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemías nos da un ejemplo de oración, comenzando por alabar al Dios de los cielos, que gobierna con autoridad, que está lleno de misericordia y que cuida de los que le aman y le obedecen. No miró al problema primero, sino al Dios grande. Él enalteció al Dios justo que ama a los que viven en integridad. David proclamó, justo es el Señor y ama la justicia. Por eso los íntegros contemplarán su rostro. Segundo, Nehemías oró con arrepentimiento. Él declaró en los versículos 6 y 7. Leamos juntos. ¿Ya? Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Nehemías manifestó su desesperación por obtener el favor de Dios en su oración perseverante. Oró día y noche por el pueblo de Israel. Pero asimismo se consideró indigno al reconocerse tanto a sí mismo como a su pueblo como simples siervos, sin derecho a consideración alguna, sumidos en el pecado más detestable. Aún así,
esperó la compasión de su Señor. Nehemías reconoció su responsabilidad espiritual, por más que no hubiese participado directamente del pecado de Israel. Por eso se postró en arrepentimiento sincero ante Dios, apelando únicamente a su misericordia y su amor incondicional. Tercero, Nehemías oró en base a la fidelidad de Dios. Él agregó en los versículos 8 y 9. Leamos juntos. Ya, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías conocía la palabra de Dios y oró en base a ella. Si el pueblo de Israel insistía en su pecado, Dios le había advertido por medio de Moisés: os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Efectivamente, esto había ocurrido con los hebreos que terminaron por ser conquistados y llevados cautivos. Nehemías reconocía que su pueblo había recibido el pago de su rebeldía ante Dios. Pero asimismo, él esperaba en la fidelidad indestructible del Señor, porque Dios también le había prometido a su pueblo: sucederá que cuando te arrepintieres, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido. De este modo, luego de alabar la grandeza de Dios y presentar su arrepentimiento, Nehemías oró a la espera de la restauración de su pueblo por la fidelidad del Dios que siempre cumple sus promesas. Cuarto, Nehemías oró recordando la obra redentora de Dios. Él señaló en el versículo 10, leamos juntos. Ya, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Nehemías intercedió por aquel pueblo que, sin haber tenido cualidad o atributo alguno, había sido rescatado y adquirido por Dios con su gran poder. Con estas palabras, él estaba pidiéndole al Señor que hiciese memoria de su obra y que no desechara a aquella nación a la que había bendecido tanto. Oró para que aún preservase a quienes había redimido. Nehemías mostró así su amor hacia los suyos y oró en base a la obra redentora de Dios. Quinto, Nehemías oró para glorificar a Dios con su vida. Nehemías oró para ser utilizado por Dios en la obra de restauración que su nación necesitaba. Oró para obtener el valor para presentarse ante el rey y pedirle que lo envíe a su tierra a construir los muros de Jerusalén. Por eso él concluyó su oración diciendo en el versículo 11, leamos juntos una vez más. Ya, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Con estas palabras, Nehemías mostró que el mayor anhelo que él tenía era reverenciar el nombre de Dios. Él quería glorificar a su Señor. A causa de esto, pidió tener un encuentro favorable con el rey. Y esto finalmente sucedió. Pues el rey envió a Nehemías con distinguidas credenciales y le proveyó de los materiales necesarios para la reconstrucción de los muros. Nehemías oró para que su vida fuese útil para Dios. Oró para que su vida fuese útil para Dios. Y el Señor lo escuchó. En verdad, lo que sucedía en tierra de Judá se encontraba muy lejos de Nehemías. Más precisamente, a unos 1.500 kilómetros de distancia, unos 4 meses de viaje.
Nehemías ocupaba un cargo distinguido dentro de la corte del rey. Era su copero personal. Siendo un hombre de confianza ante la máxima autoridad del imperio, vivía de una forma cómoda y sin grandes altibajos. Su vida estaba asegurada y lejos de todo peligro. Así que al oír lo que pasaba en Jerusalén, él podía haberse lamentado por el dolor de los repatriados y luego continuar con su cómoda rutina. Podría haber considerado aquella noticia como otras de las malas noticias que escuchaba a diario. Pero Nehemías tomó aquel problema como propio, porque amaba a su nación y porque amaba al Dios de su nación. No fue indiferente al sufrimiento de su pueblo. Por el contrario, Nehemías quiso hacer algo por los suyos. Por eso decidió presentarse ante el rey, exponiendo su vida para rogarle que le permitiera ayudar a sus hermanos. Para esto, estaba decidido a abandonar su alta posición en la corte y renunciar a su comodidad en el palacio real. De este modo, resolvió dejar atrás todo para hacer un largo viaje y visitar a los suyos a fin de que ya no viviesen más en el temor y en la derrota. Así fue también lo que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros al vernos en ruinas e indefensos ante un feroz enemigo que nos acechaba para exterminarnos. Viviendo en medio de la gloria en la presencia del Padre Celestial, no fue indiferente a nuestra condición y quiso hacer un largo viaje para venir a salvarnos. Abandonó toda comodidad y privilegio para librarnos de las acechanzas del diablo y de la condenación del pecado y de la muerte, para que ya no vivamos más presos del temor y la derrota. Jesús nos amó más que a sí mismo. Como Jesús, Nehemías tenía un genuino amor pastoral por los suyos. Por eso oró y se entregó por ellos. Esto mismo espera nuestro Señor de nosotros. Que no seamos indiferentes al dolor de las almas, sino que vivamos con entrañable amor pastoral hacia ellas. Que oremos y pongamos manos a la obra en la labor de reconstrucción espiritual de nuestra nación. ¿Acaso nosotros nos conmovemos hasta las entrañas al ver la condición espiritual de nuestra tierra? ¿Sentimos dolor al ver a las almas que viven entre las ruinas, indefensas ante el poder del pecado y de la muerte? ¿Podemos seguir con nuestra vida, con nuestra rutina como si nada, al saber que hay quienes están sufriendo y van camino a la condenación? Tal como nuestro Señor Jesús y como Nehemías, no nos quedemos de brazos cruzados. Por amor a Dios y a las almas, oremos y actuemos para conducirlas a la salvación en Jesucristo. Pablo nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Así que, abrazando el mismo corazón de nuestro Señor Jesús, oremos y entreguemos nuestra vida en la obra de la salvación de las almas para la gloria de Dios. Alabemos la grandeza de nuestro Señor y confesemos nuestro deseo de vivir en su justicia. Presentémonos ante Él en arrepentimiento sincero como representantes de nuestra nación, como representantes de nuestro pueblo. Clamemos y esperemos en la fidelidad de Dios. Proclamemos su obra redentora, poniéndonos a su disposición para que Él use nuestra vida a fin de glorificar su nombre. Amén. El Señor necesita nuestra entrega en este tiempo. Perseveremos,
perseveremos en oración ferviente y en sacrificio sincero por la reconstrucción espiritual de nuestra nación, por la renovación espiritual de nuestra nación, por el avivamiento espiritual de nuestra nación. Que nuestro Señor use nuestras vidas en el poder de su Espíritu Santo para levantar los muros espirituales de nuestra tierra. Que nuestro Dios nos llene de su amor y nos dé un corazón como el de nuestro Señor Jesús para llevar su salvación a los que hoy viven entre las ruinas. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por estar llamándonos a vivir delante de ti como protagonistas en este tiempo. Señor, durante casi 2 años hemos estado viviendo bajo la presión, la tensión de una pandemia que parece no terminar. Pero sabemos que en este momento tú nos estás llamando a que participemos en la reconstrucción espiritual de nuestra tierra. Por eso ayúdanos a tomar tu palabra fervientemente en nuestro corazón, a orar en la llenura de tu Espíritu Santo y a poder actuar para poder servirte en esta obra de renovación, de avivamiento espiritual. Ayúdanos a ser conscientes de la realidad en la que estamos, no la realidad meramente humana, terrenal, sino la realidad espiritual de las almas que van perdiéndose por no conocerte. Y ayúdanos, Señor, tal como Nehemías, tal como nuestro Señor Jesús, por más que debamos abandonar nuestra comodidad, ayúdanos a poder ser útiles para ti, para poder reverenciar tu nombre, para poder traer salvación, para poder traer vida y esperanza a los que hoy sufren entre las ruinas. Muchas gracias, Señor, te damos por todo. Pedimos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.